El micrófono está súper cargado. Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. ¿Está muy fuerte? No. Dios le bendiga por estar en este lugar en esta noche. Por preferir buscar el reino de Dios antes que otras cosas. Abra su Biblia en ¿qué libro? Hebreos, ya lo sabe. Y ayer que hablábamos de las grandezas del sacerdocio de Cristo y de su sacrificio, de repente atravesar el velo y pararse ante la presencia de Dios por un sacerdocio inmutable y por un sacrificio perfecto puede llegar a ser abrumador, llegar a entender todas estas cosas. Y de repente uno dice, bueno, sí, Cristo es un sacerdote perfecto, sí, Él fue el sacrificio perfecto, pero ¿y todas esas cosas de qué me sirven a mí en mi vida cristiana, en el día a día? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento todo esto? Conozco muchos creyentes todavía que viven su día a día en la expectativa del fracaso, a la sombra del continuo fracaso. Creyentes que todavía tienen miedo a morir, que todavía ven ese final de la vida en esta tierra que debería de ser sencillamente una transición como algo terrible, como algo aterrador. Y entonces vamos por la vida cristiana así, dando tumbos, todavía atemorizados por lo que depara el más allá, todavía atemorizados por no saber si estamos haciéndolo bien ante los ojos de Dios. Y por eso hoy en esta mañana vamos a hablar de la tercera aplicación práctica de lo que implica el poder de una vida indestructible. Pero pensar un poquito en todo esto de una vida cristiana con miedo a fracasar, con miedo a fallar, me hace pensar en una historia que ocurrió hace un siglo ya más o menos, cuando se estaba construyendo el puente Golden Gate. Ya usted lo conoce, aparece en casi todas las películas de destrucción en Estados Unidos. Es el puente que siempre el monstruo o el extraterrestre trata de destruir. Ese puente gigante que está sobre la bahía de San Francisco. Cuando empezaron a construirlo, se buscaron los fondos para hacer una inversión impresionante de dinero en esta obra arquitectónica. Y se esperaba terminar en un lapso, era importante que se terminara en un cierto lapso de tiempo. Pero al empezar a avanzar en las obras, se dieron cuenta de que el avance era desesperantemente lento, muy, muy lento. Y las personas a cargo de la construcción se dieron cuenta por qué. Se dieron cuenta de que el miedo a morir no permitía que los trabajadores avanzaran de una forma adecuada. Ese era todo el problema. Los primeros cables que se tendían sobre las dos torres que sostienen el puente se encuentran a muchos metros de distancia del agua. Y por muchísimos factores, aparte de la caída, caerse del sitio de trabajo implicaba casi una muerte segura. Entonces, obviamente, los trabajadores iban con todas las precauciones
para evitar esto en sus vidas. Y los encargados de la construcción temían que de seguir a ese paso, pues la construcción sería un tremendo fracaso logístico y financiero. ¿Cuál fue la solución? Bueno, por primera vez, hermanos, en la historia de la construcción moderna, se invirtió una gran cantidad de dinero en implementar todas las medidas de seguridad que se les ocurrieron. Y eso incluyó una red gigantesca que se extendía a lo largo de las dos líneas de acero del puente, que era capaz de capturar a todos los obreros que caían mientras estaban haciendo su trabajo. El resultado fue impresionante, hermanos. Al sentirse más seguros, los trabajadores avanzaron rápidamente y la obra se completó en tiempo y forma. Y así como con estos obreros, hermanos, el temor a la muerte, el temor a fallar, el temor al fracaso, puede hacer que nosotros nos paralicemos en la carrera de la fe. Pero hoy vamos a ver, hermanos, cómo Cristo solucionó esto con el poder de su vida indestructible. El tercer efecto de la vida indestructible de Cristo es que nos hizo a nosotros perfectos. Y abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 10. En los versículos del 12 al 18 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y deje que estas palabras se graben en su mente y en su corazón. Deje que esta declaración de las Escrituras se vuelva una realidad para su alma. Cristo, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, te hizo a ti, mi hermano en Cristo, perfecto para siempre. Y seguro que esta vida no te va a alcanzar, no nos va a alcanzar a ninguno de nosotros, para que alcancemos a ponderar y a comprender el significado de esta perfección que nos dio Cristo. La palabra continúa diciendo: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y es necesario entender, hermanos, que a partir de ese momento el pecado ya no fue nunca un problema más entre usted y Dios. El pecado ya no fue una barrera que le impidiera acercarse a Dios. Lo único que tenía que hacer era extender su mano para recibir el regalo del sacrificio de Cristo, de la ofrenda de Cristo para la salvación de su alma. Y a partir de ese momento, el Señor promete: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿De cuáles? ¿De los que cometí en el pasado? No, de todos ellos.
de todos ellos. El momento en el que el Señor Jesucristo murió fue un momento eterno. Fue un momento que no solamente ocurrió hace 2000 años, fue un momento que ocurrió antes de la eternidad. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes. Y la palabra de Dios dice que el Cordero inmolado va a seguir allá en la gloria por toda la eternidad. De manera que su sacrificio, hermanos, su sacrificio por nuestros pecados tiene un efecto atemporal. Para Él no hay pecados pasados, presentes y futuros. Para Él todos tus pecados ocurren en un mismo punto y son todos borrados por un mismo sacrificio. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Mire, déjele cuento mi historia personal. Antes de recibir a Cristo, yo vivía con terror a morir. Pues sabía que mi destino final era el tormento del infierno. Sería muy largo de explicar cómo es que un niño de 6 años tenía conciencia de todo esto. Pero así era. Y fue ese temor lo que me encaminó a buscar a Cristo y a obtener la paz por medio de la salvación. El día que recibí a Cristo pude experimentar por primera vez en mi vida la paz del perdón y la paz de la salvación. Mire, desafortunadamente la enseñanza bíblica en el lugar en donde yo crecí era muy escasa y mala. Una ciudad con muchos problemas, donde todas las iglesias tienen problemas doctrinales por alguna razón. Y por muchos años viví con la idea de que podía perder mi salvación. Mire, tenía el gozo, sí, de que había encontrado a un Salvador poderoso para librarme de todos los enemigos, menos de mí mismo. Menos de mis constantes fallas, de mi hipocresía, de mis persistentes deseos pecaminosos. Y otra vez le digo, y un niño piensa en todas esas cosas. Converse con los niños que hay en su vida. Ellos son capaces de entender mucho más allá de lo que usted se imagina. Ya se lo olvidó, pero son capaces de entender muchas cosas, especialmente las cosas espirituales, lo que tiene que ver con Dios. No por nada el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Su comprensión espiritual y su fe son muy diferentes y muy superiores a las nuestras. Pero ahí estaba yo en esa situación. Mi apego por los deleites de este mundo y por los problemas de la vida y las frustraciones hacía que cada día terminara mi día con saldo negativo delante de Dios. Y yo decía, me voy a esforzar, Señor, voy a honrar tu salvación, me voy a esforzar. Y cada día terminaba con la frustración de, ¿pero por qué no puedo? Hasta que leyendo en su magnífica palabra, comprendí otra cosa que había sido consumada en aquella cruz, como leímos el día de ayer, cuando el Señor dijo, consumado es, había sido la completa redención y renovación de mi alma. Y yo sé que nos cuesta conciliar la verdad espiritual con la realidad práctica del día a día. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. En Cristo ya no somos más
una débil y miserable alma pecadora. En Cristo ahora somos el espíritu de un justo hecho perfecto. Y lo leíamos ayer en Hebreos capítulo 12. Por el sacrificio único y completo de Cristo en la cruz, somos hechos perfectos. Lo acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 18. Pero fíjese, hermano, en Cristo, por el poder de su vida indestructible, ya no hay más culpa por el pecado. Porque en realidad Cristo, el sacrificio de Cristo limpió nuestras conciencias. Fíjese en Hebreos 9:14. Desde el versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Hermano, si tienes problemas de conciencia, si tienes problemas con el pasado, si tienes problemas con la culpa, con las cosas que te agobian de algo que hayas hecho en el pasado, déjame decirte que es solo porque quieres. Porque lo único que tienes que hacer es venir a la realidad y reconocer la realidad de que la sangre de Cristo limpió todas esas cosas, las cubrió, y tú puedes tener una conciencia limpia delante de Dios. El sacrificio de Cristo ofrece eso, la sangre de Cristo ofrece eso. Te decía yo ayer, no hay necesidad de terapias para perdonar el pasado, para olvidar, para arreglar todos tus problemas cognitivos o lo que sea, el vocabulario que se quiera utilizar. Porque todos tus errores, todos tus pecados, todos tus problemas de conciencia fueron lavados por la sangre de Cristo. Tampoco ya no más la búsqueda por superación personal, la búsqueda por querer ser un mejor ser humano. Porque aquello que es perfecto, hermano, no se puede perfeccionar. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no más, hermanos, paralizados y avergonzados por nuestra propia debilidad. No más. Sino más bien gozosos de reconocernos débiles para ver cómo el poder de Cristo se manifiesta en nuestra debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos un poquito afuera de Hebreos, unas páginas atrás. Segunda de Corintios 12. Versículos 9 y 10 nos hablan de esta hermosa realidad. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando vienes con humildad delante de Dios a presentarle tus debilidades, a confesar tus pecados, a ponerlos a los pies de Cristo, Él convierte esa humildad en tu más grande fortaleza. Mientras no quieras vivir aferrado a ese pecado, mientras estés dispuesto a rendirlo a los pies de Cristo,
La sangre de Cristo no solamente lo cubre, sino que te da el poder suficiente para superarlo. Pero tienes que reconocerte débil para que el poder de Cristo se manifieste en tu vida. Yo no puedo, pero Cristo en mí puede. Ya no más enfocado en mis errores, en cómo evitarlos o en cómo corregirlos, sino enfocado en cómo experimentar el poder de la vida indestructible de Cristo. Mira, hermano, el andar de una persona que se enfoca en sí mismo, de una persona que nada más está viendo dónde no caer, dónde no tropezar, cuántas veces ha fallado, cuántas veces se ha equivocado. Es un andar que está lleno de tropiezos y altibajos. ¿Cuál es el problema? Nos enfocamos en algo que es de este mundo, en algo que todavía está atado al pecado, en este cuerpo que no va a ser redimido sino hasta en la resurrección final. Pero el andar de una persona que tiene puesta su mirada en Cristo es muy diferente. Es muy diferente. El andar de una persona que tiene puestos sus ojos en Cristo es el andar de una persona que mira en Cristo aquello que Él va a llegar a ser en un día, en el día glorioso de la resurrección. En aquel día, dice la palabra de Dios, seremos como Él es. Pero mientras estamos aquí, si ponemos nuestros ojos en Cristo, nuestro andar es muy diferente. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y que esta frase, hermano, que esta frase del apóstol Pablo sea la guía de tu vida. Todo lo tengo por basura. Incluso mi propia capacidad de lidiar con el pecado, mi experiencia, mi sabiduría, la tengo por basura. Lo hago a un lado y me aferro a la idea de conocerlo a Él, de mirarlo a Él, de seguirlo a Él cada día, de andar no solamente tras sus pisadas, sino de andar tras el poder de su resurrección. Y eso, hermanos, eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. El no enfocarte en ti y en tus fallas, sino enfocarte en Cristo, en su gloria y en su perfección, hace toda la diferencia en tu andar cristiano. Hermano, el poder de una vida indestructible, el poder de la vida indestructible de Cristo, no puede esquematizarse, no puede estructurarse y no puede obtenerse con métodos. Desgraciadamente tendemos a pensar de esa manera, ¿no? Decimos, no, seguro 40 días de ayuno y oración
me ponen bien con el Señor. Ahí seguro se transforma mi vida. Si ya somos más estructurados como los hermanos libres, como somos nosotros, un año de membresía en la iglesia sin fallar, sin dejar de tomar la Santa Cena por causa de mi pecado, sin hacer esto, el otro, aquello. Ahí me va a pegar la madurez. O los que son todavía más intensos, ¿no? 3 años en el seminario, 3 años en el instituto bíblico. La gente no va a poder ver mi rostro porque va a resplandecer como el de Moisés. Hermano, como el apóstol Pablo, métase en la cabeza también esas cosas, también esa forma de pensar, téngala por basura. No piense de esa manera. No piense como hicieron aquellos fariseos, que podemos cambiar la metodología por el Dios que hay detrás de nuestra fe. El poder de la vida indestructible de Cristo solo puede experimentarse mediante la identificación con Cristo a través de la obediencia. Y de eso vamos a hablar en la 4ª sesión. Aquí lo vamos a hacer un poquito más cortito. Esta sesión va a ser corta. Vamos a pasar al receso. Y la 2ª sesión va a ser un poquito más larga. ¿Ok? Entonces, pueden pasar. Seguir a Cristo, hermano. Seguir a Cristo es la clave de la vida cristiana. Si usted se sigue a sí mismo, si usted trata de perfeccionarse a sí mismo, ignorando la obra de perfeccionamiento que el Señor Jesucristo ya hizo en su vida, no va a llegar a ningún lado. La clave es seguirlo a Él. La clave es buscarlo a Él. Mientras más pase tiempo usted siguiéndole, buscándole, conociéndole a través de su palabra, más va a ser transformado a su imagen. Y en Hebreos capítulo 13, ya concluyendo el libro de Hebreos, se nos exhorta a ello. Y este es el 4º punto de esta conferencia. El poder de la vida indestructible de Cristo nos llama a salir afuera. El poder de la vida indestructible de Cristo nos llama a salir afuera. Hebreos 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y aquí el autor de Hebreos, después de presentarnos todas las glorias, toda la magnificencia de Cristo, la perfección de su sacerdocio, lo completo de su sacrificio, nos dice: así como Él salió afuera para santificarnos, para perfeccionarnos, sigámoslo. Vamos en pos de Él. No nos quedemos adentro, vayamos tras de Él, llevando su vituperio. Y generalmente esta parte del poder de la resurrección de Cristo es la parte que como creyentes no nos gusta. Nos gusta saber que
Tenemos un sacerdote perfecto. Nos encanta la idea de que ya no es necesario hacer más sacrificios por el pecado. Es fascinante entender que fuimos hechos perfectos con una sola ofrenda. Pero llevar el vituperio de Cristo, no, eso no es para mí. Eso a mí no me toca. Eso es para los ancianos. Eso es para los misioneros. Eso fue para los apóstoles. Yo me conformo con todas las cosas que Él me dio y una vida sencilla. Déjeme decirle que el proceso de transformación de su vida nunca va a estar completo si no va detrás de Cristo llevando su vituperio. Lo más seguro que esa es la razón por la que usted se encuentra frustrado, derrotado, abatido, porque no ha decidido todavía tomar su cruz e ir en pos de Él. Rehuir a los desafíos, a la incomodidad o al sufrimiento. Hermanos, esa es la forma más fácil de no crecer en la vida cristiana. La forma más sencilla. Y no lo brincamos, pero el autor de Hebreos dedica todo un capítulo, de hecho 2, pero dedica todo un capítulo, Hebreos capítulo 12, a hablar acerca de cómo el sufrimiento y la corrección de Dios son indispensables para un desarrollo saludable en la vida cristiana. Ayer hablábamos, hermanos, de cómo era necesario acercarse a Dios sin dobles intenciones. ¿No es cierto? Con un corazón sincero. Sin embargo, y desgraciadamente, el cristianismo moderno tiene embebida la mentalidad de me voy a acercar a Dios para que me bendiga. ¿Sí o no? Me voy a acercar a Dios para que me bendiga. O viceversa. Uy, me está yendo muy mal. Pero seguramente que es porque estoy lejos de Dios. Y aunque no es un pensamiento del todo erróneo, hermano, porque Dios sí promete bendecirnos cuando le seguimos, el problema está en que las bendiciones que buscamos son primordialmente terrenales. Buscamos buena economía, buscamos relaciones personales agradables, buscamos éxito profesional, etcétera. Mientras que las bendiciones que Dios tiene en mente para darnos son bendiciones en la esfera de lo espiritual. Un tipo completamente diferente de bendiciones. Que estas bendiciones desde el punto de vista terrenal, en el mejor de los casos, hermano, solo vamos a poder ver sus efectos. ¿A qué me refiero? Te acercas a Dios, le buscas, Él te da sabiduría. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Vas a dirigir apropiadamente tu familia, vas a tener mejores relaciones con las personas a tu alrededor, pero son efectos, digamos, extras de la bendición en sí, que es la sabiduría de Dios. Y en el peor de los casos, hermano, en el mejor solo vas a ver sus efectos, y en el peor de los casos no vas a recibir las bendiciones hasta la próxima vida. Y esto, hermanos, deja a los creyentes superficiales decepcionados de la vida cristiana. Si no voy a recibir nada beneficioso de Dios o de la iglesia en esta vida,
¿Para qué voy a la iglesia? Cristo. Me va peor desde que recibí a Cristo. Mejor me voy, sigo viviendo la vida a mi manera. Y se van decepcionados porque a veces nunca reciben de Cristo la satisfacción de sus deseos personales, cuando lo que deberíamos estar buscando como creyentes es la satisfacción de la voluntad de Cristo. Mire, el ejemplo claro son los discípulos. Al principio los discípulos seguían a Cristo porque esperaban una bendición inmediata y terrenal. Se lo voy a decir de una forma coloquial. Esperaban un hueso en el gabinete del Señor. Querían su puesto, querían su posición, ¿no? Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Bien, ellos no sabían que el Señor tenía que morir, resucitar, irse al cielo, pasar miles de años hasta que regresara otra vez a restablecer su reino terrenal aquí en la tierra, para que ellos llegaran a tener estos puestos. Ellos pensaban, puede sanar a los enfermos, puede resucitar muertos, puede alimentar a multitudes con un poco de pan. En un día levantamos un ejército impresionante, vamos a destruir a Roma y él va a establecer su gobierno aquí y nosotros vamos a hacer sus... Esa era la mentalidad de ellos. No me lo estoy inventando. La palabra de Dios dice que todavía hasta después de resucitado le seguían preguntando, Señor, ¿restaurarás ya el reino de Israel? Y todavía ahí les dijo, muchachos, a ustedes no les toca saber las sazones y los tiempos. Ellos no entendían, hermanos. Es más, no quisieron escuchar porque se los dijo. No quisieron escuchar cuando Cristo les dijo que todo esto llegaría solamente a través de un tremendo sufrimiento. Más adelantito, ahí en Mateo 20, versículos del 20 al 28, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, sí, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchachos, si me siguen, van a beber de la copa que yo voy a beber y van a ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado, y va a haber un precio a pagar. Y yo voy a ser el primero que va a pagarlo.
No quisieron oírlo. De manera que la noche en que el sufrimiento comenzó, la noche en la que había que empezar a pagar este precio, Mateo 26:56 dice que todos los discípulos dejándole, ¿qué cosa? Huyeron. ¿No pasa así en la vida cristiana? Cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan los problemas, vámonos de aquí. No hay suficientes recursos. Bueno, faltaré los domingos a la iglesia, hay que trabajar, hay que chambear. Estoy teniendo muchos problemas con mi familia y con mi trabajo. Bueno, tendré que renunciar al servicio a la iglesia porque lo primero es lo primero. Y etcétera, etcétera. Hermanos, pero todo esto cambió cuando después de verle ascender y recibir el Espíritu Santo, entendieron que la bendición no les iba a llegar en esta vida, sino en la siguiente. Y el más testarudo de sus discípulos escribió al respecto. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Un Pedro ya más viejo y más sabio, que aprendió a amar al Señor de una forma correcta, escribió esto. Ya no era ese Pedro ansioso por, ya Señor, ya vas a restaurar el reino, ya nos vamos a sentar en los tronos a gobernar. Él ya había entendido, toca sufrir. Cuando tenía que sufrir por él, le negué. Toca seguirle, toca llevar su vituperio, toca andar detrás de él, aprendiendo, conociéndole, mirándole, experimentándole día a día a través del sufrimiento. Entonces, hasta entonces, hermanos, supieron que todo sufrimiento en esta tierra por causa de Cristo bien valía la pena con tal de recibir una mejor recompensa en la eternidad. Y por alguna extraña razón, hermano, a todos nos gustan los primeros versículos del capítulo de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces empieza a hablar como acerca de cómo estos grandes héroes de la fe echaron abajo murallas, destruyeron reinos, pusieron en fuga ejércitos y obtuvieron un montón de cosas por fe. Pero no sé por qué, cuando llegamos a la mitad del versículo 35, ahí desaparece el resto de Hebreos 11. En el versículo 35 hay una palabra en medio del versículo que dice más, y fíjese lo que está diciendo: todos estos primeros hicieron tremendas cosas en nombre de la fe y recibieron grandes promesas y galardones por la fe. Más, espéreme, hay un segundo grupo. Hay un segundo grupo de personas que vivieron por fe. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto
prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Caray, hermano. Como que esto de la vida de fe no es para mí. Sí, y todos ellos fueron apedreados, pobres, maltratados, perseguidos por la fe. Entonces que no se trata de que la fe me va a dar todas las cosas que yo quiero y todas las cosas que yo declaro, todas las cosas que yo decreto y todas las, ¿cuál es esta otra palabra de moda? Y todas las cosas que yo manifiesto. No. No. La fe te va a conceder el privilegio de experimentar los vituperios de Cristo para recibir una recompensa en la otra vida, no en esta. Pero mire lo que dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Este mundo miserable, traidor y perverso no era digno de estas criaturas extraordinarias, de estos creyentes extraordinarios. Erraron por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, fíjese lo que dice. ¿Qué dice? No recibieron lo prometido. Cuando el Señor Jesús recriminó a todas esas multitudes que le siguieron por los milagros de la multiplicación del pan, esos miles que vieron cómo el Señor multiplicó el pan se molestaron y se fueron. Y todavía el Señor voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también me siguen por el pan? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí en la voz de Pedro hubo una declaración muy sencilla pero muy profunda de su corazón. Señor, yo te voy a seguir por tu palabra, no por las cosas que me das. Y le voy a hacer esta pregunta en esta noche, hermano. Cuando el Señor deje de darle cosas, cuando el Señor deje de darle su protección, su provisión, su auxilio, y a usted le toque sufrir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Siendo honestos, hermanos, solo existen dos maneras de vivir la vida cristiana. Vamos a ser bien honestos. Solo hay dos. La primera forma de vivir la vida cristiana es adentro. ¿Adentro de qué?
adentro de la fortaleza que te construiste en el nombre de la seguridad. Un cristianismo al mínimo, vamos a llamarlo así, al mínimo. Sí, quiero conocer a Dios, pero no quiero hacer nada que me haga parecer un fanático delante del mundo. Sí, quiero predicar el evangelio, pero solo a los de mi círculo y solo si encuentro la manera de predicárselo sin que se sientan ofendidos. Mucho menos abrazar la ridícula idea de que la gran comisión sigue vigente y de que de alguna manera yo soy responsable de hacer que la orden de Cristo se cumpla. No, olvídate. La gran comisión fue para los apóstoles, eso ya no nos toca a nosotros. Nosotros, iglesia de hermanos libres, pensar en misiones, por Dios. Nosotros tenemos que predicar el evangelio ahí donde el Señor nos pone, nada más. ¿Me equivoco? Ay, nos conozco, hermano. Sé cómo somos. Ofrendar. Sí, pero nunca de una manera en que mi economía o ni siquiera mi comodidad se vea comprometida de manera alguna. Servir en la iglesia, pero nunca de una manera en que yo sienta que están abusando de mí, porque claramente veo que estoy haciendo más que los demás y nadie me lo reconoce ni me lo recompensa frente a todos. ¿Ve? Cristianismo al mínimo. Al mínimo. Nunca hacer nada que me duela. Un cristianismo, hermano, en el que los objetivos de Dios nunca interfieren con los míos, ni tenga yo que renunciar a nada que yo considere bueno por causa de Él. Esa es la primera forma de vivir el cristianismo. Es la forma en la que el 95% de los creyentes viven el cristianismo. Adentro. Adentro de mi círculo de comodidad. ¿Sabe cuál es la segunda forma? Afuera. Afuera. Salgamos a Él. Vayamos afuera del campamento llevando su vituperio. Sal de tu seguridad donde está Él. Y mira, hermanos, es sumamente importante que sepamos dónde está Cristo para ir a Él. Primero déjame decirte dónde no está. Y no estamos hablando de su atributo de omnipresencia, porque ya sabemos que Él está en todos lados por el hecho de que es Dios. No estamos hablando de esa presencia de Dios. No, aquí estamos hablando de aquellas actividades en las que Él se manifiesta de una forma más clara. Pero sobre todo de aquellas actitudes a través de las cuales es más posible reconocerlo. ¿Me entendió? Actividades y actitudes. ¿En qué actividades y en qué actitudes está Él? Bueno, déjeme decirle que Él no se encuentra en el éxito de este mundo. Tome nota. Él no se encuentra en el éxito de este mundo. Usted tiene una meta, desde niños nos inculcan una meta que tenemos que llegar a ser. Todo el sistema educativo se basa en eso, ¿no? En que lleguemos a ser exitosos en algo. En algo. Antaño, en mis tiempos, era ser exitoso en algo que le fuera de beneficio a otros, ¿no? Ahora se trata de ser exitoso en algo que te resulte agradable o sea divertido para ti. Pero al fin de cuentas esa es la idea, éxito en el mundo. El Señor no está ahí, Él no está en ese camino.
De hecho, el Señor mismo habla de la paradoja que es ganar todo el mundo, pero en el proceso, hermano, ¿qué cosa? Perder el alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo, si consiguiera todas sus metas y todos sus objetivos, pero pierde su alma? No, no vas a experimentar a Cristo en el camino de la ambición. Ahí no está. Déjame decir que Él tampoco se encuentra en el camino de la comodidad de la vida. No está ahí. Mire, nada de malo tiene el desear, el querer o el proporcionar a tu familia un lugar seguro y cómodo. Nada de malo tiene. De hecho, como padre de familia, tendrías que pensar en que es tu obligación proporcionar a tu familia seguridad. En primer lugar, comodidad sí se puede. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando eso se convierte en el único objetivo de tu vida. El problema es cuando la comodidad y la seguridad de tu familia, la tuya y la de tu familia, se convierten en el único objetivo que vas a perseguir. En una obsesión que te impide seguir a Cristo por temor a perder la seguridad que tienes. Bueno, esa obsesión te descalifica para poder experimentar su poder. El Señor lo dijo claramente en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Finalmente, hermano, el que haya su vida, en otras traducciones dice, el que guarda su vida, el que atesora su vida, ¿qué dice? La perderá. Dedícate a atesorar tu vida, guardarla, mimarla. Bueno, la vas a perder al final. Pero dice, el que la pierda por causa de mí, ¿qué le va a pasar? Ese la hallará. Así que déjame decirte, no, Cristo no está en el camino de la comodidad y de la seguridad de la vida. ¿Dónde está Cristo? Cristo se encuentra afuera. Afuera de la seguridad de la barca, en donde te invita a caminar sobre el mar, ya sin el miedo de que puedas morirte ahogado. Porque Él ya venció la muerte. Y ha compartido contigo el poder de su vida indestructible. Por eso Él te dice, ven, camina sobre el agua. ¿Qué es lo peor que te puede pasar siguiéndome? ¿Qué es lo peor que te puede pasar creyéndome? ¿Ahogarte? ¿No acaso te he dado la vida eterna? El que te invita a caminar sobre el agua es el mismo que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se muera, va a vivir. Él nos ha librado del temor de la muerte y de su poder, dándonos libertad de ser criaturas valientes con la capacidad de darlo todo por Él. Y mira, aquí hay un ejemplo. Jim Elliot, un misionero en el Ecuador, una vez dijo, no es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo que no podía retener era su vida en esta tierra.
Y lo que no podía perder era el privilegio de honrar a Cristo con esa misma vida. Y seguido a ello, hermano, seguido a esto, procedió a arriesgar esa misma vida. Ya estaba casado y tenía una bebé. Seguido a estas palabras, procedió a arriesgar esa vida para llevar el evangelio a una tribu de traidores y asesinos. Cuando Jim y sus amigos misioneros perdieron la vida a manos de esta tribu, ¿sabe qué dijeron los noticieros del mundo? Los noticieros del mundo los tildaron de fanáticos imprudentes. En cambio, Cristo, cuando los recibió en su gloria, le dijo a cada uno de ellos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te preocupa más lo que el mundo opine? ¿Te preocupa más lo que el mundo piense acerca de ti? ¿O lo que el Señor Jesucristo va a decir acerca de ti? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, para santificarnos, para hacernos partícipes de su vida indestructible, Cristo llevó la ofrenda de su sangre afuera de la ciudad, afuera. Ahora nos llama a venir a Él, lejos de los deleites que este mundo ofrece, porque lo que tenemos aquí no es permanente. ¿Entiendes eso? ¿O este mundo y sus afanes te tienen tan atrapado que te han hecho olvidar que los años que vas a vivir en esta tierra son pocos? Son una miseria en comparación con todo lo que vas a vivir en la eternidad frente a Dios. Mira, los deseos de tu alma, las metas de tu alma, si es que las consigues, no van a venir exentos de sufrimiento. Déjame decírtelo. Mucha gente dice: me voy a hacer rico y ya, voy a vivir feliz. Si llegas a conocer a algún rico, pregúntale si es feliz. Pregúntale. Y van a tener, completar los deseos de tu alma va a tener un costo demasiado alto. Te va a costar tu paz, te va a costar tu familia, te va a costar tu alma. Un costo del que te vas a arrepentir de haber pagado por toda la eternidad. ¿Y sabes cuánto te va a durar? El haber conseguido todas tus metas, todos tus objetivos, ¿sabes cuánto te va a durar? Un puño de años. En cambio, hermano, el seguir a Cristo con todo, no solo un cristianismo al mínimo, puede que te traiga una vida de vituperios, de sufrimiento, de hambre, de miseria, como lo leímos aquí en Hebreos. Pero en cambio te garantizo una cosa: vas a experimentar su presencia y su poder de una forma que nunca podrás experimentar en tus propios caminos. Y como un extra, vas a recibir un reino inconmovible. Lo dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y pon atención a esta frase:
Nuestro Dios es fuego consumidor. Si le sigues, tu recompensa final va a ser esa, un reino inconmovible que no va a terminar ni en 500 millones de años multiplicado por 1,000 millones de veces. ¿Alcanzas a entender eso, ese número? Hermano, hemos vivido 50 años en este mundo y ya se nos hace una eternidad. ¿No es así? Los que ya pasan de 50 dicen, ya, chole. ¿Sí o no? Ey, y se ríen los que ya están encima del quinto piso, ¿no? Porque saben que es cierto. Esta vida es agotadora, es decepcionante. Porque no se supone que sea maravillosa. Se supone que seamos felices en este mundo, sí, pero que nuestra felicidad esté anclada en el Señor Jesucristo. Una felicidad verdadera, real, permanente, no basada en cosas, basadas en alguien que es eterno, en alguien que es indestructible. Una felicidad original. Al final de cuentas, hermano, cuando todo este mundo acabe, cuando todo este mundo sea destruido, porque va a ser destruido, la palabra de Dios lo dice ahí en Pedro, consumido, barrido por el fuego, todas estas cosas bonitas, todos estos juguetitos que nos gustan manejar y estas posiciones, estos juegos de poder que nos gusta jugar, cuando todo eso sea destruido, lo único que nos va a quedar va a ser Cristo. Y le pregunto, ¿qué va a tener para ofrecerle? Mira, Señor, aquí está mi título, mi maestría, mi doctorado. ¿Le va a importar a Él? Mira, Señor, todos los terrenos, todas las casas y mansiones hermosas que construí. Él va a mirar el mundo en llamas y va a decir, ¿eso que se está quemando ahí? ¿Eso me ofreces? Y la manera de conclusión, hermano. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15. De acuerdo a este pasaje, un día lo que hicimos con nuestras vidas después de ser rescatados a un altísimo precio va a ser probado con fuego. Le dije que pusiera atención a esa frase, ¿verdad? Nuestro Dios es fuego consumidor. Y un día todos los bienes que acumuló, todos sus títulos, todas sus obras, todo el trabajo que hizo en esta tierra va a ser probado con fuego. No, ya no va a ser juzgado por sus pecados. Todo el mundo llévese la mano a la frente y diga, porque ya no va a ser juzgado por sus pecados. Lo acabamos de leer, ahí en Hebreos dice, Él se olvidó de nuestros pecados. Y sin embargo, cada una de las cosas que hicimos con nuestra salvación va a ser probada por el fuego de Dios para determinar si es bueno o malo. Para determinar si esa fue una obra por la cual valió la pena vivir la vida o fue un completo desperdicio. El fruto de las vidas dedicadas a atesorar los beneficios de este mundo, hermanos, dice la palabra de Dios, que se va a consumir hasta las cenizas. Será puesta en el fuego y el fuego la quemará. Sí, todas sus metas mundanas, el fuego las quemará. Y aunque no va a perder su salvación, hermano, va a perder toda recompensa posible en el cielo. En cambio,
el fruto de las vidas dedicadas a atesorar los beneficios divinos. Los frutos de quienes se dedicaron a seguir a Cristo llevando su vituperio van a ser indestructibles ante el fuego. Van a ser pasados por fuego y en lugar de ser quemados, van a ser todavía más purificados. Porque sí, cuando seguimos a Cristo, cuando andamos detrás de Cristo, seguimos cometiendo errores, seguimos haciendo tonterías, es verdad. Pero aún esas tonterías ahí van a ser quemadas y lo que salga va a producir un fruto para toda la eternidad, va a producir una recompensa para toda la eternidad. Para los que le siguen llevando su vituperio, hermanos, Cristo es el poder de una vida indestructible. ¿Lo quiere? Sígalo. Él lo tiene. Para los que viven para este mundo y sus deseos, entonces nuestro Dios es fuego consumidor. Aprendamos ya, hermanos, a usar todos los beneficios ganados para nosotros en la cruz por Cristo. Todo lo que Él ganó en el Calvario, todas las cosas impresionantes que Él nos dio ahora, aprendamos a usarlas para ir en pos de Él, para poder participar del poder de su resurrección. No hay atajos, no hay alternativas. La vida cristiana de veras solo se puede vivir siguiendo a Cristo y llevando sus vituperios. Amén. Le tengo buenas noticias. Nunca fue la intención de Cristo que usted viviera esta vida solo. No solamente murió para ofrecer el sacrificio perfecto, no solamente resucitó para convertirse en el sacerdote perfecto, también nos dejó un consolador. Usted no tiene por qué vivir la vida cristiana solo. No solamente tiene a la iglesia, tiene adentro al representante de Cristo, al Espíritu mismo de Dios acompañándole cada día para darle su dirección, su consuelo, su sabiduría, su amor en cada paso del proceso y más que nada para darle su poder para vivir la vida cristiana. Pero de eso vamos a hablar el domingo. El Señor resucitó y nos envió un consolador. Y con Él dijo que también recibiríamos poder. Poder. Porque para vivir la vida cristiana de la manera que se lo acabo de decir, es imposible hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor que pensó en todo, ¿no es así? Dios les bendiga y nos vemos el domingo de resurrección.